Buenas tardes, familia, comunidad, espero que estéis bien. Bien, yo pretendo hablar en este vídeo del inmigracionismo, pretendo definirlo y dar unas líneas fundamentales de caracterización. ¿Qué sería básicamente el inmigracionismo? Es un programa, es una manera de programar las sociedades civiles occidentales hacia su desmembramiento, segmentación, desaparición como sociedades civiles y de ciudadanía, y su reemplazo por lo que la antropología denomina sociedades segmentarias, es decir, compartimentos socioculturales autorreferenciales y autorremitentes en su manera de generar lealtades para con ellos mismos, fidelidades, incluso contratación laboral y oportunidades laborales endógamas, sociedades segmentarias que presentan las características de tribu en el sentido de que su política también de alianzas, matrimonial, de transmisión de la propiedad, de transmisión de la herencia, de defensa mutua, de identificación, de búsqueda de unos referentes, de unas fuentes autoritativas, sean reales o sean míticas, en base a las cuales se define lo lícito y lo ilícito. No son sociales transversales, dejan de ser mecanismos sociales, nacionales, transversales, y se convierten en patrones perfectamente diferenciados entre sí según la cultura, y normalmente también dando lugar a competencia, a veces incluso violenta, agresiva, intercultural dentro del mismo territorio de la sociedad, o sea, el territorio nacional, pero que deja de serlo, a patrones de competencia incluso violenta entre los grupos culturales, y donde la definición de lo humano, es decir, del semejante o del prójimo, digno de tenerle un respeto y de no propasar, pues de no propasar unos umbrales de la moralidad en el comportamiento con respecto a ese prójimo, se ciñen al próximo cultural, al convecino cultural. Es decir, el inmigracionismo básicamente es una programación social que busca sustituir las sociedades occidentales basadas en la identificación con el prójimo y la otorgación de una carta de no transgresión y de no violabilidad del prójimo por el hecho de ser humano y por el hecho de ser un conciudadano. Sustituir ese concepto de prójimo por el concepto de próximo, del próximo cultural, más allá de cuyas fronteras simbólicas y de parentesco o de identificación se acaba el comportamiento racional con arreglo a valores, y el comportamiento racional pasa a poder ser maquiavélico, es decir, con arreglo a fines, con arreglo a la persecución de utilidades a costa del otro grupo cultural coexistente en el mismo marco territorial nacional, pero con el cual se supone que no se tiene ninguna necesidad de miramiento ni de cumplir ningún principio, porque es el otro, es el diferente, etcétera. Bueno, esto sería a grandes rasgos lo que es el inmigracionismo, la persecución de esa tribalización. Antes de dar un colofón, digamos, al vídeo, redondeando, pues finalmente lo que
lo que es el inmigracionismo, y haciendo esta definición un poco más profunda y un poco más extensa, voy a proceder a definir negativamente el inmigracionismo. La definición negativa es lógica contra lo que el nombre parece sugerir a primera vista o a primera escucha. No es hacer un juicio o una disertación en términos de juicios de valor negativos sobre el objeto a definir, sino la definición negativa consiste en intentar explicar o describir, en este caso más que explicar, describir, no voy más allá, lo que no es el inmigracionismo. Entonces empiezo por la definición negativa. ¿Qué no es? No hay que confundirlo con inmigración. El inmigracionismo no es inmigración. La inmigración es una prerrogativa, es una potestad que se desprende del principio de soberanía nacional. El principio de soberanía nacional básicamente consiste en dos cosas: en que la fuente del poder reside en la nación, y en que la nación es la dueña, la nación tiene señorío, la nación es la propietaria del territorio nacional, teniendo como derecho, pero también como deber, no como deber individual, sino como deber colectivo, nacional, por encima del derecho individual, teniendo el deber y el derecho colectivo de salvaguardar fronteras, defenderlas, protegerlas, vigilarlas y regular el tránsito hacia el interior de las fronteras nacionales. Esto es la soberanía nacional. El soberano, la nación, tiene señorío sobre el territorio y es, para usar esa metáfora, la casa del colectivo, igual que el individuo o las familias, las células de esa nación, tienen su casa, tienen su vivienda y tienen el derecho y tienen el deber también doméstico con sus hijos, con su protección y seguridad, de vigilar quién entra a su casa y de, a no ser que ellos quieran, ellos son libres de dejar la puerta abierta, pero tienen también evidentemente el derecho a cerrar la puerta, y cerrar la puerta si quieren con doble llave, blindarla y con candado, porque tienen esa potestad de restringir y de vigilar quién entra a su casa. Vale, la casa del colectivo es el territorio. Es el territorio. Y entonces, ese derecho que dimana de la soberanía nacional sobre el tránsito y el asentamiento de personas y de otros colectivos en el territorio donde el colectivo es soberano, pues, bueno, se puede usar en los sentidos en que la propia nación considere que es oportuno o procedente utilizarlo según contextos económicos, según contextos de falta de mano de obra, de transiciones demográficas que hagan que en ciertos territorios o en ciertas regiones bueno, pues falta población, o por el contrario, pues hacerlo restrictivo. Es decir, es un derecho que se puede utilizar y se debe utilizar de una forma regulatoria exclusionista, si procede, pero también inclusiva. Por eso el inmigracionismo no es la inmigración. Es decir, según el principio de soberanía nacional, el buscar el bien común y el utilizar los recursos a disposición de la nación de manera política para ese fin que es el bien común, pues pasa por regular los flujos de entrada y los flujos de salida. No tiene sentido que
haya médicos cubanos que están en paro, que están desempleados por la situación en Cuba, que son excelentes médicos, ¿no? Y que haya todo un exceso de capital humano, de valor generado por la buena educación cubana en medicina y tal, pero luego no tienen posibilidad de inserción, o sea, de rendir al bien común, y que en otro país falten médicos. Pues evidentemente para eso está la inmigración. Por ejemplo, o no tiene sentido que un país necesite físicos nucleares indostánicos o pakistaníes o matemáticos iraníes y allí haya matemáticos o físicos nucleares o ingenieros en paro, o que en China, por la competencia que hay interempresarial y es una sociedad en la que hay mucha inversión de capital en todos los sectores porque está en gran desarrollo y tal, entonces haya inversores chinos o empresarios chinos que no están en posibilidad de rentabilizar sus inversiones en China, en su territorio nacional, producto de que hay tanta competencia que es difícil compartir entre tantos empresarios competidores una rentabilidad de mercado, y que el empresario se tenga que estar en China y quedarse en China, cuando en España pues a lo mejor el capital no está dispuesto o no puede o no tiene fuerza para invertir en determinados sectores que socialmente pues son necesarios o pueden ser deseables o pueden ser rentables, y no hay capital nacional español que se movilice hacia el abastecimiento de la inversión que necesitan esos sectores para su desarrollo, y sin embargo pues los empresarios chinos tienen la voluntad, tienen la capacidad y la potencia capitalista de invertir en España o donde sea. Pues para eso está la inmigración, por ejemplo. O sea, quiero decir, el inmigracionismo no es la inmigración, la soberanía nacional. Bueno, pues la soberanía nacional quiere decir eso, o sea, quiere decir que al ser dueño de tu terreno, al ser propietario colectivo nacional de tu territorio, aunque eso suene muy mal ahora en esta época de Agenda 2030 y donde todo viene regido por una especie de tabú, ¿no?, ideológico nuevo al hecho de la propiedad. O sea, porque ahora el mandato, el mandamiento neoconfesional, ¿no?, globalista, es no tendrás nada y serás feliz. Entonces suena mal el hecho de tener algo, ¿no? Pero en realidad es esto, o sea, es el hecho de que tú eres sujeto propietario de tu territorio nacional, de sus recursos, características materiales, fuerzas productivas potenciales a extraer, a movilizar, y por supuesto del perímetro de ese territorio, de las fronteras, y las controlas. O las controlas a través de tus representantes que tú has elegido, con una serie de mecanismos. Pues y eso es así a partir del principio de la soberanía nacional en los dos sentidos marxistas de la palabra propietario, ¿no? O sea, la nación es propietaria jurídica del territorio y es propietaria real, o sea, tiene derecho y realmente poder de disposición sobre el usufructo, el producto del territorio, y derecho a gestionar, a administrar y a tramitar en toda su magnitud, en toda su extensión, pues cualquier operación necesaria para satisfacer un proyecto o un plan que se fije la nación. O sea, es propietaria jurídica y es propietaria real del territorio. De momento, en el derecho internacional, y aunque las Naciones Unidas pretenden lo contrario, o sea, pretenden generar una transición desde el marco del derecho nacional al marco del derecho promulgado por nuevas organizaciones globales supranacionales que prevalezcan, por el momento, y aunque la cosa esté cambiando, y yo creo que desafortunadamente pues ese cambio se va a desarrollar y se va a cerrar, digamos, en un futuro más o menos próximo, pues de momento el derecho nacional prevalece. Eso significa que
cuando hay un contencioso, y en este caso hay un contencioso, o sea, hay un conflicto de derechos, puesto que la soberanía nacional, o sea, en la soberanía nacional la nación es la fuente del derecho y es la fuente del poder, o sea, tiene el poder para restringir y para regular los flujos migratorios al interior del territorio del que es soberana. Pues hay un contencioso con el derecho no nacional, sino con el derecho, o sea, con el derecho universal promulgado por la Carta de Naciones Unidas, en el sentido del flujo, del tránsito de personas, del derecho a mudarse, a trasladarse, a establecerse, y que va en consonancia, o sea, no se lo inventó la ONU, ¿no? Sino que es un poco el reflejo y la extensificación jurídica de la simiente, digamos, de la revolución estadounidense norteamericana, que establece el derecho a la seguridad, a la protección, a la persecución de la felicidad, y el derecho a resistencia contra la opresión. Entonces, claro, un individuo en el mundo tiene derecho, en base a eso, y según la ONU, tiene derecho a establecerse, pero de momento prima el derecho nacional a establecer una regulación por encima del derecho individual del emigrante, o en este caso, mirándolo desde dentro, inmigrante. Salvo en excepciones donde la prerrogativa sí que la tiene la Carta de los Derechos Humanos de la ONU, y tiene que estar en consonancia, la política tiene que estar en consonancia con la misma, o sea que son casos específicos. Por ejemplo, el caso de la resistencia contra la opresión por persecución política, o sea, los refugiados, por damnificación de guerra, porque el país, como parte de un tratado, o sea, de un acuerdo de paz tras una guerra que incorpore cláusulas de reparación de guerra, por ejemplo, Alemania, tras la Segunda Guerra Mundial y tras las conferencias de Yalta y de Potsdam, se establecen unas cláusulas según las cuales Alemania tiene la obligación de acogida y de servir una manutención, o sea, unos conductos de mantenimiento, de prestaciones sociales a los inmigrantes, porque eso, después de la Segunda Guerra Mundial y en concepto de reparación de guerra, por lo que había ocurrido y por la acción del gobierno nazi alemán en la Segunda Guerra Mundial, pues se estableció y está por escrito y está firmado, digamos, pero esos son excepciones. Normalmente prevalece el derecho nacional. Bueno, pues eso, lo dicho, la ONU, y no solo la ONU, sino diversas organizaciones como la Fundación Rockefeller, la Fundación Soros de la Open Society y otras organizaciones, lo que pretenden es una transición, o sea, un cambio de paradigma, en el cual, pues, en el nuevo paradigma, la fuerza normativa supra, digamos, sea global y legislada y gestionada a través de Naciones Unidas, o a través de foros y de encuentros, digamos, de foros sociales supranacionales que fijen la superioridad de vincular a las naciones a una política de fronteras abiertas en relación a cualquier otra política, o sea, que deje de tener la nación libertad política, o sea, de quitar la soberanía nacional. Eso de momento no han podido hacerlo, pero presionan a través de otras organizaciones. Por ejemplo, en el caso de España, la Unión Europea tiene formas de presionar, ¿no? Como subvenciones o créditos a partir del Banco Central Europeo, fondos europeos de cohesión, de ayuda y tal, pues su cuantía y la renovación contractual de esa dación de fondos dependerá también de la política migratoria, con lo cual es una manera de presionar a España y a otras naciones, pero no se las puede realmente vincular suprimiendo el derecho nacional. De momento lo que se hace es
presionarlas. Bueno, el tema de la soberanía nacional no siempre fue así, y hasta hace 4 días en la historia de la humanidad pues no era así, ¿no? Hasta el siglo XVII, en los casos de Holanda y de Inglaterra, de Gran Bretaña, o hasta el siglo XVIII en el caso de Francia, bueno, hasta el siglo XVII en el caso de Estados Unidos también, pero hasta el siglo XIX en el caso de España, cuando ya realmente se fulminan las veleidades, digamos, neoabsolutistas de entronizarse y de tomar el poder y anular el Estado liberal en construcción, ¿no? O sea, a través de las guerras civiles que hubo en el siglo XIX en España y tal, pues en el siglo XIX en España ya se instituye la soberanía nacional. En otros países antes, y los pioneros pues en el siglo XVII en Occidente, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, a través de revolución, no siempre de revoluciones. Hay una revolución política de Cromwell en Inglaterra, la revolución americana. En Holanda es una dinastía monárquica, pero que se autolimita, constitucionalista, que será la dinastía de los Orange, y se camina hacia ese nuevo marco, ¿no? Pero hasta entonces las sociedades son sociedades que se llamaban de derecho soberano, o sea, sociedades en las cuales la fuente de poder y el dominium territorial no es nacional, es patrimonial del soberano. ¿Y quién es el soberano? El monarca, en el caso de las monarquías absolutas, y en el caso de las monarquías que no han podido absolutizarse, son monarquías autoritarias, es el monarca en un pacto y una serie de acuerdos con los señores feudales regionales o locales o de ciertas partes de su territorio, ¿no? Entonces lo que primaba era eso, el derecho, no la soberanía nacional, el anterior paradigma, el derecho soberano, que es un funcionamiento patrimonialista es un funcionamiento patrimonialista de definir el derecho de fronteras y el gobierno sobre el territorio. O sea, es igual que el monarca, o el monarca en pacto con determinados señores feudales si no tiene suficiente fuerza, y con los estadillos feudales, digamos, dentro de un territorio imperial más amplio, digamos, pues ellos son los que, igual que legarían en herencia, pues su castillo, un palacete, una mansión o unas tierras o lo que sea, pues pueden legar en herencia pues partes de su territorio, ¿no? Lo vemos en Jaume I el Conqueridor, Jaime I el Conquistador de Aragón, ¿no? A sus 3 hijos pues les da, porciona, digamos que porciona el territorio en reinos, ¿no? El reino de Valencia se lo da a uno, el reino de Mallorca, y luego Cataluña no será un reino, nunca será un reino, ¿no? Sino que será un conjunto de condados cuyo primus inter pares, o sea, cuyo mandamás, pero dentro de la igualdad política entre condes de los condados distintos del territorio, será lo que se llamará en catalán el comte rey, el conde rey, o sea, que en principio será el rey de Aragón. O sea, el rey de Aragón es príncipe de Cataluña, en principio, por eso Cataluña será un principado, rey de Aragón y príncipe de Cataluña, y luego el príncipe será propiamente el más adelante, ya en el siglo XIII, o sea, ya en el siglo XIII, ya en el siglo XIV, o sea, sobre el 1300, será el comte rey. Será el comte rey, bueno, que es un primus inter pares, o sea, es un primero entre iguales, pero bueno, el derecho soberano significa eso, ¿no? Pues yo qué sé, si había un matrimonio como compensación matrimonial o como dote de la hija, pues igual se partía el reino, entonces un territorio se le daba a la hija, en este caso al marido, que era de otra dinastía, de otra casa real, entonces pasaba a ser un reino nuevo, o se incorporaba el territorio al reino del marido, o se repartía, hemos visto, entre los hijos, o se da en herencia, o
o se parte el territorio y se da una porción extra a un vasallo feudal del Estado de Derecho soberano, o sea, como puede ser una baronía o un condado, o al revés, ¿no? Un condado que depende de un reino, pues por lo que sea, al final la correlación de fuerzas se inclina del lado no del conde, sino del lado del monarca, y el monarca lo incorpora al reino, como es Castilla, por ejemplo, o sea, Castilla era un condado dependiente de León, y luego pasa a incorporarse a un solo reino, y luego la correlación de fuerzas cambia y el reino ya será el reino de Castilla, o sea, la preeminencia política en el reino la tendrá Castilla, y León pasará a ser del reino de Castilla, cuando en principio había sido Castilla un condado dependiente de León. Bueno, todo esto antes de la soberanía nacional es así, es como un toma y daca, es como un reparto de cartas, y es un juego de poderes, ¿no? En el cual el dueño, igual que es dueño de su caballo, dueño de sus siervos o lo que sea, pues es dueño del territorio, y bueno, y lo que tenga el territorio, y bueno, lo puede ir segmentando, lo puede ir o juntando. O sea, se pueden juntar políticamente territorios como Austria-Hungría en un imperio, el imperio austrohúngaro, etcétera, ¿no? Y ahí la población de nacionales no existe propiamente, no es que no tenga potestad, sino que no existe, no hay ciudadanía nacional, hay súbditos que bueno, que entran dentro del lote, digamos, del soberano. Que el soberano regente tenga potestad sobre fronteras en las viejas sociedades de derecho soberano, pues afecta también a veces a la jerarquía política, o sea, al ordenamiento político jerárquico de mayor rango a menor rango en el seno del propio territorio. O sea, hay toda una cadena, digamos, en la cadena, en el orden feudal, pues hay toda una cadena de rangos de mayor estatuto a menor estatuto. No recuerdo el orden concretamente, pero no es lo mismo un marqués que un conde, un vizconde, un barón, un duque. O sea, no es lo mismo, porque unos son vasallos de otros, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, puedes reordenar un territorio y darlo en vasallaje a un condado que depende de ti, y darlo como una marquesía, por ejemplo, y nombrar a alguien un marqués que sea vasallo tuyo, pero también vasallo del conde, cuyo vasallaje debe rendir al condado, ¿no? Y no afecta solo al ordenamiento jerárquico de los territorios entre sí, ¿no? Como un puzzle, digamos. En el caso de España se ve muy claro, porque la vieja sociedad española de derecho soberano, no he dicho antes absolutista, pero propiamente no. A ver, con los Borbones sí se desarrolló el absolutismo, pero hasta cierto punto, porque siempre había prevalecían unas cortes regionales con sus fueros, con sus leyes viejas tradicionales, que se sacaban de lo que era la tradición consuetudinaria o pactista oral, no escrita, de las costumbres y culturales de los propios pueblos y tal, y que se plasmaban por escrito en los fueros, y que hacía que no hubiera exactamente absolutismo, sino una monarquía, por decirlo así, autoritaria, pero también con muchos visos de poliarquía, ¿no? Que es lo que reivindicaban pues los carlistas en su momento, en sus guerras, en las guerras civiles españolas del 19 y tal. Bueno, vale. Este derecho soberano no solo afectaba a la ordenación jerárquica territorial según niveles de estatus feudal diferentes, sino a las poblaciones también. O sea, el soberano, el rey, pues era dueño y señor de trasladar poblaciones, porque eran un recurso físico, material, como otro de su propiedad, igual que su ganado en su reserva señorial, pues él tenía su ganado y tal, y lo podía hacer que pastara o talar bosques y árboles y tal para ampliar las pasturas, y que su ganado, lo que se llamaba la cañada real, ¿no?
transitara pues por otros caminos y pastara en otros sitios y bueno, era el dueño de la cañada real, ¿no? En lo que significa el pastoreo, digamos, pues los seres humanos también, ¿no? Como ganado, ¿no? Podía decidir, por ejemplo, los gitanos que había en Murcia en el siglo XVIII, no sé si es con Carlos III o es anteriormente, pero es con los Borbones en el siglo XVIII, los deportan a todos, o sea, no por un motivo penal ni por una sanción punitiva ni nada, sino porque, bueno, son gitanos y entonces cogen los monarcas y los trasladan al norte, a Asturias y a León, a trabajar en las minas. O hay otros casos, ¿no? de población, por ejemplo, los zares, ¿no? Pues población judía, por ejemplo, que trasladaban, que deportaban, o la monarquía absoluta polaca también, o sea, lo que se llaman los progromos, ¿no? Que eran ataques y asaltos y esquilmación, incendio de riquezas de los judíos, de sus barrios y tal, porque era como, hacían como esa política de tierra quemada con los judíos, y entonces los cogían y los trasladaban a otro sitio, ¿no? Como los romanos, los rusos también hicieron y tal, y bueno, era así la cosa, ¿no? Con la soberanía nacional pues ya es otra historia y entonces, bueno, reiterar eso, o sea, que no es que el inmigracionismo, por lo tanto, no es inmigración, tampoco es los inmigrantes, o sea, el inmigracionismo no quiere decir los inmigrantes, o sea, ni siquiera cuando hay una gran cuantía de inmigrantes en sí no es la definición de inmigracionismo, no tiene por qué, porque bueno, pues porque por eso, ¿no? Por lo explicado, porque a raíz de la guerra de independencia estadounidense contra la metrópolis británica y la redacción pues con el padrinazgo de Thomas Jefferson, Thomas Paine, Benjamin Franklin, George Washington y otros, lo que llaman los Founding Fathers de los Estados Unidos, los padres fundadores de las 13 colonias que se independizan, pues se adjuntan unas cláusulas a la Declaración de Independencia, que es la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Que es la famosa frase, o sea, son unos párrafos, ¿no? Y entre ellos el famoso párrafo, no recuerdo ahora exactamente, pero viene a decir cómo todo ser humano, independientemente de su origen y de su lugar de nacimiento, o sea, es un reconocimiento universal, independientemente del color de su piel, de su raza, de su estatuto social, de lo que sea, tiene derecho a la libertad, a la propiedad, a la protección, a la seguridad, bueno, dice una serie de cosas, y muy importante, a la persecución y búsqueda de la felicidad. O sea, se entiende entre paréntesis ahí donde pueda ser feliz. Tiene ese derecho consigo mismo a buscar su felicidad. Y entonces, si no puede serlo en un sitio, pues tiene derecho a buscar su felicidad. Y también está el derecho en la Constitución estadounidense del 1776, muy importante, tomada de la tradición del pensamiento de Locke, del derecho de resistencia, pues se reconoce expresamente, y la resistencia a la opresión. Claro, en términos de inmigración, ¿qué significa esto? Que si tú vives en un país donde, en un sentido amplio, la opresión puede tener muchas acepciones, no hace falta que te metan en la cárcel o que te peguen un palo con una porra en la calle y te abran la cabeza, o que te suspendan tus derechos de asociación o de expresión, o no tengas prensa, o no puedas hablar o escribir y tal. Eso es opresión, pero de hecho políticas nacionales de determinados estados que hunden al país, o situaciones de guerra, de conflicto, de intervenciones militares extranjeras que hunden al país, eso también es opresión, o sea, también es la privación de unas condiciones humanas al individuo que lo condenan a vivir oprimido, o sea, a vivir sin poder consumar su necesidad humana de dar, de donar, de poner en juego sus capacidades y de donarlas, ¿no? De regalar sus capacidades a la sociedad, o sea, de objetivar sus capacidades humanas, su aprendizaje, sus competencias, sus destrezas, sus habilidades, para que la sociedad se beneficie, porque somos seres sociales, tenemos esa necesidad de darnos y de materializar nuestro potencial humano en la sociedad, y no solo para beneficiar a la sociedad
sino porque nosotros mismos nos realizamos humanamente así. Somos sujetos con una capacidad técnica y consciente de trabajar, de crear, de idear, de aportar, ¿no? Entonces el hecho de no poder expresar, o sea, el hecho de no poder sacarlo a la sociedad por condiciones de miseria, de pobreza, de privación, de alienación, de desempleo estructural, lo que sea, es opresión también, es opresión porque bueno, por eso, o sea, porque no tienes libertad de expresión, o sea, la libertad en un sentido amplio, la libertad de expresión en un sentido amplio, no es solo la libertad de expresión oral, de decir lo que piensas, de tener información, de poder escribir, de poder comunicarte, eso es libertad de expresión, pero poder expresar lo que la historia ha hecho de ti, lo que tú llevas dentro, por tu aprendizaje, por lo que sea, eso también es libertad de expresión. Entonces, si no puedes realizar tu necesidad de libertad de expresión, estás oprimido, y como según John Locke, ya desde el siglo XVIII, pero luego a finales del siglo XVIII, en el 1776, se recoge esa tradición lockeana por parte de los Estados Unidos y se declara que es un derecho humano universal la resistencia a la opresión. Entonces el hecho de emigrar es una forma de resistencia a la opresión. Tienes derecho. Tienes derecho. Repito, si entra en conflicto con el derecho nacional colectivo a regular, según las necesidades nacionales, la composición demográfica, lo que prima de momento es felizmente, yo creo, para mí, eso es un juicio de valor mío, pues es el derecho nacional, que yo creo que es lo que tiene que ser, ¿no? Porque una población nacional tiene el derecho y tiene el compromiso consigo misma de poder configurar según quiera la composición de etnicidad, sociocultural, de orígenes, de proveniencias, de su demografía. O sea, tiene derecho a diseñar, por eso manda sobre el territorio, porque tiene derecho a diseñar la demografía sobre su territorio y de configurarla o de podarla por aquí, de podarla por allá, de permitirla, de no permitir ciertas religiones o credos que entran en conflicto flagrante con la tradición cultural de su libertad, de su modernidad, lo que sea. O sea, entonces debe primar el derecho nacional, pero el inmigracionismo no son los inmigrantes, porque la realidad de los inmigrantes viene dada pues por a veces por un derecho, y muchas veces es una necesidad, o una libre iniciativa que viene sancionada primero por la Constitución estadounidense, luego la refleja la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa, pero que tiene su simiente en la Constitución norteamericana, y luego la ONU recoge la tradición revolucionaria francesa y en los años 40 pues declara, después de la Segunda Guerra Mundial, la Carta de Naciones, la Carta Universal de las Naciones Unidas. Bueno, y yo creo que a partir de esta definición negativa del inmigracionismo ya cada uno puede pensar un poco y concluir, pues deducir, ¿no? A partir de la definición negativa, deducir una definición positiva, o sea, positiva, no moralmente positiva, sino en términos de definir no lo que no es, que ya lo he hecho yo, sino lo que es, ¿no? Y ya no me puedo extender mucho en esto porque el vídeo, la verdad, se me ha ido bastante de las manos y es ya demasiado largo, yo creo. Pero bueno, un poco decir eso, ¿no? Que el inmigracionismo es un programa. Es un programa pues en pro de muchas rentabilidades y de muchas finalidades, que parece una política migratoria, pero ya espero haber aclarado y analizado un poco por qué el inmigracionismo no es solo una política migratoria, y ni siquiera esencial ni fundamentalmente no es una política migratoria. Por supuesto que también lo es, pero es como un dispositivo, la política migratoria, o es un recurso al servicio de una política mucho más vasta, o sea, que tiene aristas rediseñadoras de la demografía, pero también del control social, también precarizadoras del trabajo, también pues
de generadoras de conflicto y de competencia para hacer compartimentos comunitarios y segmentar la sociedad en compartimentos en competencia entre ellos y en deslealtad y en desconfianza, porque no va a haber un reconocimiento mutuo. O sea, tienen referentes culturales en algunos casos lo suficientemente incompatibles con la población de origen como para que esa quimera, digamos, de la fusión multicultural y tal, pues sea una quimera y jamás se vaya a dar, ¿no? Porque pues sencillamente unos desarrollaron ya hace cientos de años unos marcos que hacen que no tengan esa capacidad de reconocimiento del otro como algo más que como un recurso a someter, ¿no? Bueno, cada uno que piense en lo que se le ocurra, ¿no? Pero yo creo que eso está bien claro, o sea, que no... Que es un programa para neotribalizar la sociedad, o sea, para segmentarizarla. Bueno, hemos hablado de la antropología, ¿no? De lo que son las sociedades segmentarias, y si leéis un libro que os recomiendo es Crónica de los indios guayaquíes o Guayaquil, de Pierre Crastrés, pues él analiza lo que es uno de los paradigmas de sociedades segmentarias estudiados por la antropología social y cultural, como son los indígenas guayaquíes. Es una sociedad segmentaria paradigmática. O sea, los hay en Ecuador, en cierta parte de Venezuela, pero luego también en Paraguay, o sea, a miles de kilómetros de distancia, encuentras también comunidades, grupos humanos guayaquíes, y todo su diseño de política de alianzas, de solidaridad, de socialidad, de transmisión del patrimonio, de puesta en común de servicios, es para con ellos mismos. O sea, es con los de identificación. Los conflictos los van a librar con otros, no en el seno del grupo, porque ellos son guayaquíes. O sea, son una sociedad segmentaria, y allí donde los encuentres, aunque los territorios geográficos donde se emplacen estén separados, por eso son segmentarias, las comunidades segmentadas de ellos pues van a tener ese universo simbólico de calificar como seres humanos, digamos, auténticos, en el sentido de plenos, de relacionar, de reconocerles como su prójimo, a sus próximos culturales guayaquíes, y las sociedades de estancia y de las sociedades suyas de pertenencia, que no son sociedades segmentarias, al menos no son sociedades hispanoamericanas, sociedades civiles, sociedades nacionales, pues son como el host, ¿no? Digamos, son como el anfitrión de ellos, por decirlo así, pero todo su juego de tanto objetivos de sus actividades volcadas hacia sí mismos, como en el sentido subjetivo de su identificación y lealtad, es con la propia sociedad segmentaria guayaquil, ¿no? Y en ese sentido, aunque salvando la distancia de kilometraje geográfico y también de contenidos, ¿no? Pero es una herramienta útil para pensar lo que es el proceso actual inmigracionista de segmentarización social. En tal mismo sentido, el inmigracionismo, a través de su política de reemplazo demográfico, de reemplazo poblacional al seno del territorio, por supuesto de reemplazo demográfico parcial, o sea, el proyecto es de reemplazo parcial, no total y absoluto. Total y absoluto sería absurdo. Entonces no tendría sentido desde la lógica inmigracionista. Sería volver entonces al paradigma anterior de sociedad nacional también, pero con otro grupo humano, lo cual precisamente el inmigracionismo no quiere eso, quiere un reemplazo, pero un reemplazo parcial. ¿Por qué? Porque así se puede tender hacia la sustitución, o sea, hacia el reemplazo también del modelo moderno, del modelo típico de la modernidad, de confrontación de las condiciones materiales de existencia y laborales, mediante la proposición de proyectos de conflicto social o sociolaboral o sociopolítico, y a través del planteamiento de alternativas comunes sociopolíticas, o sea, derivar de ese paradigma moderno al paradigma
posmoderno auspiciado por el inmigracionismo, que es no la proposición de alternativas y de conflicto social a las condiciones de existencia, sino la carrera o la competencia intercultural por adquirir la posición más ventajosa comparativa posible dentro de esas condiciones materiales de existencia, a través de conseguir privilegios y dádivas administrativas, prestaciones, pagas, subvenciones, pisos específicos para los recién venidos, para los acogidos, etcétera. O sea, ya no el planteamiento de una alternativa de conflicto social, sino de conflicto intercomunitario, intercultural, para ver quién se lleva el gato al agua y para ver quién queda en una mejor posición en un ordenamiento segmentario, digamos, que concede privilegios de distinto grado a unos y a costa de agraviar, o sea, a costa de dañar los derechos de otros, que son los que pagan los impuestos para los privilegios de otros. Entonces es el reemplazo del paradigma moderno del conflicto por el paradigma adaptacionista y, digamos, utilitarista, pragmático, de ser el que queda mejor parado como comunidad cultural dentro del panorama de recursos escasos por los cuales hay que competir encarnizadamente con otros grupos de la sociedad, de la nueva sociedad, ya no civil occidental, sino segmentaria. Bueno, es un poco lo que hemos explicado. En el caso particular español, el inmigracionismo, entre otras cosas, es el programa de gestión de los flujos poblacionales hacia el interior y de reemplazo, repito, parcial, demográfico, en consonancia y en sintonía con la tendencia a reproducir una estructura sociolaboral y de inversiones y de reinversiones gananciales, pues fundamentada sobre todo en la lumpenización y así el control social de los trabajadores de España a través de la lumpenización y en sus barrios, distritos, etcétera, y de las nuevas generaciones por mimesis, por mimetismo, por imitación del lumpen llegado de fuera, o sea, de que las nuevas generaciones y los adolescentes y ya desde críos trabajadores y de origen trabajador español se lumpenicen mentalmente en sus simbolismos y en sus referentes y en sus ideales de vida, de hacer dinero, de maquiavelismo, de que el fin justifica los medios, o sea, todo lo que es la ideología típica de la clase social del lumpen, y tiendan a imitar pues esas influencias de los malos del barrio, que no son los pringados porque son los que se forran y hacen dinero a costa de otros y tal, con lo cual es un programa del inmigracionismo que busca la lumpenización parcial de los trabajadores y el flujo de lumpen, también para eso, con motivos o sea, el lumpen significa un agente de control social relacionado también con el Estado, con tráficos y con chanchullos que incluyen a la burocracia y a la administración del Estado, sea autonómica, provincial, municipal o nacional, y en sí también para justificar pues una inversión en puestos de trabajo de control, también seguridad, policía, control también social en general, pues en base a la realidad de que ya creada por ellos mismos, ¿no? de que el lumpen pues se ha salido de madre, hay mucho, necesita ser controlado y es necesaria la política de control social. Bueno, en parte es eso, en el caso particular español. También está en sintonía, pues eso, ya lo hemos dicho, con la estructura sociolaboral, ¿no? Una agricultura negrera, negrerista y a muy bajo coste, de semi-esclavitud. Todo un sector hiperinflacionario, digamos, un elefantiásico, el gran mamut elefante estatal burocrático español, pues cada vez creciendo más y justificándose y con partidas presupuestarias
o sea, autorremitentes, o sea, ellos recaudan los impuestos y lo invierten en sí mismos, porque claro, se supone, bueno, no solo se supone, es real, al llegar tanta inmigración, pues las políticas de inserción, de asistencia social, trabajo social, bueno, también prisiones, pero también pues estudios etnológicos, antropológicos, sociológicos, psicosociales en favor de buscar mecanismos para la manutención, para proveerles de recursos, para su integración, las abogacías, los bufetes especializados en gestión de permisos, derechos de residencia, trámites, etcétera. También desde el Estado, o sea, el funcionariado público destinado a estos asuntos, y bueno, ministerios, oficinas, Estado paralelo, o sea, paraestado izquierdista consagrado a la atención al flujo migratorio, pues también cada vez engorda más y cada vez necesita más dinero, y para vivir ellos a costa de explotar a los trabajadores, puesto que pagar impuestos es una forma de explotación, es parte del salario nominal que no llega a ser salario real porque va hacia la burocracia estatal, con lo cual no solo la explotación es directa a través del trabajo, la explotación a través del pago de impuestos también es explotación en el sentido marxista, o sea, es una parte del valor salarial que no se materializa realmente para el trabajador, ¿no? Entonces, bueno, es esa estructura, ¿no? El inmigracionismo está también al servicio de eso, ¿no? De buenos sectores de trabajo urbanos, pues basados en las ventas, televentas, marketing, merchandising, servicios, hostelería, construcción también, que cíclicamente, pues cuando vienen tiempos de crisis y entonces en muchos sectores la inversión capitalista y bursátil deja de ser rentable, pues se concentra en el sector de la construcción, y entonces pues es conseguir población masiva de baja cualificación, de bajo valor añadido, porque no tienen estudios la gran inmensa mayoría, y no son capaces de rendir en funciones sociales que no sean funciones pues de peonada, para las cuales no hacen falta unos estudios especializados. Entonces ese ejército de fuerza de trabajo que necesita la manera que el capital y el Estado burocrático tienen en España de reinvertir sus ganancias en ampliar los sectores a través de los cuales pues ellos ya extraen las ganancias, ¿no? Son los que hemos mencionado, y los que he mencionado y algunos otros. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, y bueno, espero que os haya gustado, o si no os ha gustado, que os dé que pensar y reflexionar. Muchas gracias, y bueno, ya sabéis, bienvenidos vuestros comentarios, si son con un ánimo honesto y con honradez, o sea, buscando la clarificación, buscando establecer hilos de debate entre vosotros también, y bueno, y tienen una interioridad positiva, digamos, de la que parte el comentario, pues bienvenidos, y ya sabéis que es un espacio totalmente libre para comentar. Y bueno, yo también me reservo el derecho y mi libertad a responder o no al comentario, pero bueno, lo podéis hacer entre vosotros también. Un abrazo y hasta siempre.